Número 4. ¿Cómo están? Voy a iniciar compartiendo la pantalla, ¿correcto? Para iniciar con la clase de hoy. Espero todos se encuentren muy bien. Bien, vamos a iniciar la clase. Bienvenidos a todos. La clase de hoy sobre técnicas básicas de enfermería es la clase correspondiente al módulo número 4. Vamos a ver todos los que son las inyecciones, ¿correcto? Bien. Habíamos hablado en nuestras clases previas sobre el contexto general de lo que es la enfermería. En las primeras clases sobre el aspecto, pues, de las definiciones principales, ¿no? Los aspectos legales sobre la anatomía básica general del cuerpo humano. Y ahora vamos a hablar sobre el tema de inyectables, que es la inyectoterapia, ¿no? Se conoce como, en una definición bastante precisa, es la que nos menciona aquí, ¿no? Que es la administración de un inyectable a un órgano, tejido, vaso sanguíneo, desde el exterior hacia su interior, mediante el uso de una aguja hipodérmica, ¿no? Entonces, ¿por qué hay esa diferenciación, ¿no? Si la inyección es directamente hacia un tejido en particular, hacia algún vaso, ahora lo vamos a determinar, ahora vamos a conocer que la inyectoterapia tiene pues diferentes mecanismos de aplicación. ¿Qué es un inyectable? Un inyectable es toda sustancia o solución que se administra en cualquier tejido o conducto de nuestro organismo mediante una inyección. Es decir, todo componente que ha sido pues previamente preparado para determinado tejido. No todos los medicamentos que son en forma farmacéutica inyectables pueden ser administrados a una misma vía. Algunos son en forma farmacéutica mucho más lechosas, otros son más grasosas o liposolubles. Entonces, cada medicamento está designado para un tipo de tejido en especial. Por eso es que se diferencia y siempre lo indica cuál es la vía de administración, sea intramuscular, endovenosa, intradérmica, subcutánea. eh, Eso depende mucho el excipiente con el que cuenta cada medicamento, ¿correcto? ¿Qué es una inyección? Es la acción de administrar el medicamento hacia el organismo. Es la acción de administrar a presión con un instrumento adecuado, en este caso una jeringa, sustancias o soluciones con fines terapéuticos en cualquier tejido, conducto o cavidad de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, el inyectable, retomando, es el producto que nosotros vamos a ingresar al cuerpo. Y la inyección es la acción con la que nosotros hacemos ingresar ese producto dentro del organismo. ¿Qué es un fármaco? Es toda aquella sustancia natural o sintética que producen efectos beneficiosos en el organismo. Estos pueden ser en forma sólida como las pastillas, las tabletas, en formas líquidas como los jarabes, en formas viscosas, los inyectables y en formas gaseosas, los inhalatorios. ¿Correcto? Entonces a eso se lo conoce como un fármaco. Los tipos de inyectable. Dentro de los tipos de inyectable tenemos la forma farmacéutica en ampolla, que son generalmente frascos de vidrio, donde se pues almacena el producto. Este frasco de vidrio también tiene una característica especial porque también tiene colores. Eso determina, por ejemplo, hay algunos frascos que son de color amarillo o marrones. Eso es porque evita el paso de la luz pueda afectar la composición química del producto, ¿no? Dentro de este inyectable, por ejemplo, la ampolla, tenemos ranuras.
Este punto de aquí es una ranura que nos indica que a ese nivel debemos hacer la presión para poder abrir esta ampolla, ¿correcto? Tenemos también los que son los viales. Estos viales son componentes lechosos que inicialmente necesitan una preparación previa para poder administrarlo al cuerpo. Eh, son generalmente son en presentación de polvo y necesitamos un líquido que podría ser agua destilada o cloruro de sodio para poder disolver y recién poder administrar al organismo, ¿no? Esa es la forma farmacéutica también en ampolla. Generalmente esto va directamente por viento venosa. Son frascos lechosos, como algunas ampollas también, ¿no? Que vienen en esa presentación. Y bueno, estas son bolsas de inyectables que generalmente pues se ponen acá nutrición parenteral, se ponen multivitamínicos o el mismo suero, ¿no? Que viene en forma de presentación en frasco o en bolsas. Conozcamos ahora la parte del objeto principal con el cual nosotros realizamos la técnica de inyectables, que es la jeringa, ¿correcto? La jeringa principalmente tiene tres partes. La primera parte, que es esta parte que se mueve, que es la que empuja el líquido, se llama émbolo, ¿correcto? La parte donde se deposita o se almacena el medicamento es la parte del cilindro. Y esa parte, la punta, que puede ser en rosca o puede ser en pivote, se llama pivote, ¿no? Que puede ser recta o puede ser en rosca, se llama pivote. Entonces, el calibre de esta jeringa también nos ayuda a nosotros determinar también la vía de administración. Generalmente una jeringa de 10 o de 20 o de 5 mililitros se puede administrar en la vía endovenosa o en la vía intramuscular. Jeringas mucho más pequeñas, que es de 1 mililitro, generalmente va a la zona intradérmica o a la zona subcutánea. Ahora vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esta de aquí es la jeringa. Principalmente es importante que conozcan la estructura, que conozcan hacia dónde nosotros tenemos que saber calibrar cuántos mililitros es que estamos nosotros aplicando. Esta medida en todas las jeringas viene en mililitros, a excepción de una jeringa especial que es la jeringa de insulina, que la medida viene en unidades internacionales. Pero en las jeringas normales la medida son en mililitros, ¿correcto? Entonces tenemos acá el émbolo, tenemos el cilindro y tenemos el pivote, que es la rosca. Esto depende también del tipo de aguja que utilicemos. Generalmente esto va directamente hacia otro mecanismo para poder nosotros inyectar algún medicamento directamente en una vía o en un catéter. Entonces, tenemos también el tipo de aguja, ¿correcto? Esta es la rosca o el pivote donde va a ir acá, que puede ser en rosca o en tipo pivote en la jeringa para nosotros poder hacer la administración del medicamento. Tiene una característica importante, la aguja. La aguja no termina directamente en punta, tiene un bisel, tiene una ranura, tiene una abertura, ¿correcto? Esto de acá tiene también calibres. Estos calibres también se conocen eh, para poder nosotros determinar a cuál es la zona que nosotros vamos a aplicar. Esto de acá, esta punta de la aguja, se llama bisel. Y esto nos va a indicar a nosotros cuál es la técnica correcta. Cuando nosotros hablamos de poner una inyección que tiene que ser el bisel mirando hacia arriba, nos referimos a esto, a que esta cavidad, esta ranura, tiene que mirar hacia arriba. Acá está mirando de costado, ¿correcto? Esto es mirando hacia arriba, o sea, que nosotros podamos verlos. Hay otras técnicas que se utilizan con el bisel hacia abajo.
¿correcto? Generalmente en las técnicas de inyectoterapia, el bisel lo vamos a poner siempre hacia arriba. Eso nos va a garantizar que el producto pueda ingresar directamente al tejido donde nosotros queremos que ocurra la acción. ¿Correcto? Entonces, esta coloración que se llama base eh, tiene varios colores y esos colores determinan el calibre de la aguja. Esto es de color verde, que es una aguja del tipo del número 21 aproximadamente, ¿no? Mientras más pequeño sea el número, el calibre de la aguja es más grueso. Es decir, una aguja de calibre 28 es mucho más gruesa que una aguja de calibre 25. La aguja de calibre 25, que es la de color naranja, se utiliza generalmente para poner en vía intradérmica o subcutánea. Y la aguja es mucho más fina. Entonces, ¿qué agujas se recomiendan? Las agujas se recomiendan para cada tipo de técnica. La aguja tiene un calibre diferente, ¿correcto? Entonces, recordemos principalmente de la aguja, la parte principal es la parte del bisel, que es la parte donde nosotros vamos a mirar al momento de poner la inyección y que ésta siempre esté mirando hacia arriba. La vía de administración. eh, La vía de administración en general es como se muestra acá, ¿no? En vía enteral, que es directamente va al tubo digestivo, que puede ser de vía oral o de vía rectal, y la vía no enteral, que es la que vamos a aprender ahora, que es una vía distinta a la vía oral o a la vía rectal. En este caso tenemos por vía parenteral y por vía no parenteral. Eh, la vía no parenteral, que es la de aquí abajo, tenemos los tipos dérmico, que es la absorción directamente por la piel. En este caso tenemos pues las cremas que se absorben por la piel, por vía nasal, pueden ser los inhalatorios, ¿no? La vía ótica, gotitas a nivel del oído, también a nivel oftalmológico del ojo, y por vía vaginal que podrían ser los óvulos, ¿correcto? Entonces nosotros nos vamos a centrar en esta clase en lo que es la vía parenteral. En la vía parenteral, principalmente, vamos a ver la vía intradérmica, la vía subcutánea, la vía intramuscular y la vía endovenosa. La vía intradérmica se va a administrar directamente sobre la dermis de la piel, es decir, en la parte más superficial de la piel. Entonces, ¿para qué se aplica? Se aplica generalmente para fines diagnósticos, como vamos a ver. A este nivel también podemos aplicar las vacunas y en las zonas donde generalmente se localizan para hacer esta aplicación de la vía intradérmica para fines de diagnóstico, es decir, para poder diagnosticar alguna patología, es a nivel del hombro, a nivel del antebrazo, que es el más usado, también a nivel de la espalda y a nivel del hombro, ¿correcto? La más utilizada en la vía intradérmica, como les mencioné, es la vía del antebrazo, ¿no? En el caso no encontremos que la zona esté preparada o se presenta alguna herida o alguna quemadura, ¿no? Entonces podemos utilizar las otras vías como los hombros y la espalda. ¿Por qué se elige por qué se elige esta zona? Es porque generalmente la dermis de esta zona es mucho más delgada. Entonces la aplicación del medicamento a ese nivel va a ser mucho más efectiva. Esta vía intradérmica se utiliza principalmente
con fines de diagnóstico. ¿Qué tipo de diagnóstico nosotros podemos encontrar con la aplicación de la vía intradérmica? Principalmente se utiliza pues para las pruebas del PPD o la prueba de tuberculina para descartar TBC. También se utiliza para pruebas para descartar difteria, quiste hidatídico, vacunas, algunas vacunas como la BCG, que es la primera vacuna que se le pone a los recién nacidos, y las pruebas de sensibilidad. Ahí viene la diferencia. Para nosotros aplicar la prueba de sensibilidad o hipersensibilidad para comprobar si el paciente es alérgico a algún medicamento, hacemos la administración de solamente 0,5 mililitros, que vendría a ser menos de 1 mililitro, con la aguja hipodérmica de 1 mililitro, la sustancia, ¿no? Por ejemplo, si queremos saber si es alérgico a la penicilina, le hacemos la aplicación a nivel dérmico de la penicilina, pero con el bisel no hacia arriba, sino hacia abajo. Solamente para hacer la prueba de hipersensibilidad, el bisel va hacia abajo y es a nivel dérmico. No es a nivel subcutáneo, no es a nivel entremuscular, no es a nivel endovenoso, solamente es intradérmico. Y con el bisel hacia abajo, solamente cuando es una prueba de sensibilidad. Para fines de diagnóstico de las demás patologías como la PPD, difteria y vacunas, se hace siempre con el bisel hacia arriba. Vamos a ver la técnica de esta vía intradérmica, ¿correcto? Primero siempre recordar hacer la asepsia, la antisepsia de la zona. Nunca se pase el algodón 2 veces por la misma zona, ¿correcto? Siempre hacemos de adentro hacia afuera, de lo más corto hacia lo más largo, ¿correcto? Y las manos con guantes, ¿no? El ángulo de aplicación aquí es de 0 a 10 grados de amplitud de la jeringa. Hacemos un ingreso leve y luego empezamos a ingresar el líquido o el medicamento que nosotros queramos poner, ¿no? Entonces se tiene que formar esto que se ve aquí, que se conoce como una pápula. Esta pápula se va a delimitar en la zona para ver si en las próximas horas tiene un incremento, es decir, provoca una reacción y nosotros podemos determinar adecuadamente el resultado de esa prueba diagnóstica. La vía subcutánea, como vemos acá en la imagen, es a nivel ya no dérmico, que es esta parte rosada, sino es a nivel del líquido subcutáneo, el tejido celular subcutáneo. Generalmente se encuentran acá pues células adiposas. Entonces a este nivel hacemos la inyección de la vía subcutánea. La absorción en esta vía es más lenta a comparación con la inyección del tipo intramuscular. Está contraindicado en pacientes que presenten quemaduras, endurecimiento en la zona, algún problema de trastorno vascular donde veamos que esta parte está afectada y no pueda pues absorberse adecuadamente el medicamento, ¿no? Generalmente acá aplicamos medicamentos oleosos. Los medicamentos oleosos son medicamentos liposolubles, es decir, eh, toda esta zona es la zona subcutánea o la zona adiposa de la piel. Entonces los medicamentos oleosos se absorben a este nivel, a este nivel. Lo que son de la vía dérmica generalmente son más acuosos y se absorben pues a nivel de la dermis, ¿no? Entonces por eso cada medicamento y cada técnica de aplicación tiene un porqué, ¿no? Entonces aplicamos a esta zona porque sabemos que estos medicamentos se van a absorber a ese nivel, a nivel óseo, perdón, oleoso, a nivel del tejido adiposo. La angulación es a 45 grados y las principales zonas donde se aplica la vía subcutánea, los medicamentos subcutáneos, es a nivel periumbilical, que se pueden aplicar las insulinas, a nivel del muslo anterior, a nivel de la espalda
y la más conocida pues es en la cara externa del brazo, ¿no? Generalmente se aplica en el tercio medio. Entonces dividimos el brazo desde el hombro hasta el codo en tres partes iguales. El tercio inferior, el tercio medio y el tercio superior. Entonces, en el tercio superior es donde generalmente se aplican pues las vacunas. Vamos a ver la técnica de aplicación subcutánea. De igual forma, se hace pues la limpieza, la asepsia de la zona. Colocamos la jeringa a un ángulo de 45 grados con el bisel hacia arriba y procedemos a hacer la inyección en un solo tiempo. Hacemos una leve aspiración para estar seguros que no hayamos tocado ningún capilar, porque si al momento de hacer la aspiración sale un poco de sangre, se evidencia sangre en la jeringa, se tiene que retirar levemente, no completo, y volver a hacer la aspiración en la misma zona de inyección. Se recomienda pues que la piel siempre la podamos estirar para evitar que al paciente pues le pueda doler al momento de ingresar o traccionar cada capa de la piel. ¿Correcto? Entonces, en la vía subcutánea principalmente debemos recordar que es en el tercio superior del brazo con la angulación de 45 grados, como se muestra acá en la imagen, ¿correcto? La aguja siempre con el bisel hacia arriba. En cuanto a la vía intramuscular, generalmente se administra medicamentos que se van a absorber a nivel del músculo estriado. La angulación aquí es de 90 grados, es decir, tiene que estar recta y perpendicular al paciente, la aguja. La aguja incluso es de calibre mucho más largo, 21 pulgadas, generalmente es la que se utiliza, y la jeringa, la aguja, tiene que llegar hasta el nivel muscular. Esta es las fibras musculares, donde el medicamento se va a administrar directamente y se va a absorber en esa vía. Entonces, hemos pasado la vía dérmica, hemos pasado la vía, el tejido adiposo, que es la vía subcutánea, y estamos ahora en la zona muscular, que es donde se aplica el medicamento que esté indicado para esa zona, ¿no? El medicamento acá se absorbe mucho más rápido que en las vías anteriores. ¿Y por qué? Porque también vemos que es una zona bastante vascularizada. Se puede administrar mayor volumen que en la vía subcutánea. Generalmente la vía subcutánea se administra de 1 a 2 o 3 mililitros, a lo más, generalmente hasta 1 o 2 mililitros en la vía subcutánea. En la vía intramuscular podemos administrar hasta 10 mililitros, ¿correcto? Entonces, pero eh, esta técnica también tiene pues precauciones, ¿no? Las precauciones principales es de que a este nivel pues los vasos son de calibre más ancho. A nivel dérmico encontramos pues solamente la vascularización mediante capilares. A nivel adiposo también encontramos tejido de grosor medio, y a nivel muscular podemos encontrar venas o arterias de un calibre mayor, ¿correcto? Entonces hay que realizar la técnica correcta para evitar lesionar esos vasos o incluso algunas estructuras nerviosas, porque a este nivel ya las fibras nerviosas son más gruesas, ¿no? Bueno, nunca se administra en esta vía lo que son anticoagulantes y tampoco adrenalina. ¿Por qué? Porque pueden necrosar la zona, ¿no? Son medicamentos que tienen otro tipo de compatibilidad con los tejidos. Entonces, a nivel intramuscular, principalmente, como vemos acá en la imagen, tenemos que hacer la localización. A nivel del glúteo, hacemos imaginariamente pues la línea dividida en 4 partes.
Y la zona donde es la correcta aplicación es a nivel de la zona del cuadrante superior externo. Puede ser izquierda o derecha, pero es el cuadrante superior externo, que es esta de aquí. Entonces, esta zona externa es la zona donde tenemos que colocar la vía intramuscular. No podemos tocar esta zona ni esta zona. ¿Por qué? Porque por acá pasa el nervio, ese nervio importante que es el nervio ciático, y si nosotros ingresamos a este nivel, podemos lesionar y dejar con efectos bastante molestios o a veces bastante graves a los pacientes si hacemos una inyección a este nivel. Entonces, siempre la inyección es a nivel del cuadrante superior externo, ¿correcto? Cuadrante superior externo, a este nivel de acá. ¿Cuáles son las principales complicaciones de esta vía intramuscular? Dolor local. Cuando nosotros hacemos una mala técnica, generalmente por mala angulación de la jeringa, de la aguja, lo que producimos es que varios tejidos en la introducción de la aguja puedan lesionarse y esto genere un dolor más prolongado en la recuperación del paciente, porque entendamos que al hacer la aplicación de una inyección mediante una aguja, estamos lesionando varias capas de la piel hasta llegar al tejido muscular, estamos lesionando, entonces se va a producir una herida, ¿correcto? Pero si nosotros hacemos una técnica inadecuada, lo hacemos en dos tiempos, ingresamos, no sé, temblando la mano o ingresamos muy despacio o hacemos varios intentos de hincar, eso lo que va a producir es lesión en los tejidos de la piel del paciente y eso va a producir dolor, ¿correcto? El dolor del medicamento es diferente, ¿no? Cuando ya nosotros ya hemos ingresado con la técnica adecuada, y luego ingresamos el líquido, muchas veces el líquido también por ser muy pesado, lechoso o hasta oleoso también, también se aplica a nivel intramuscular, los medicamentos oleosos, van a producir esa sensación de molestia y dolor en el paciente. Eso ya se debe a ese dolor, pero respecto al medicamento. Pero respecto a la técnica, hay que tener cuidado en hacer la aplicación correcta, sobre todo en la angulación correcta y en la posición correcta, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. La complicaciones también es irritación a nivel local, cuando hacemos quizás colocamos un medicamento que no corresponde en la zona, lo que hacemos es una irritación en esa zona, ¿no? Una infección se puede producir quizás por hacer una mala asepsia o no le hacemos una adecuada asepsia con la torunda de algodón y alcohol y ingresamos pues las bacterias que se encuentran en la piel y eso produce una infección. Podemos lesionar el nervio ciático, como mostré en la imagen. Eh, Acá pues es por la mala técnica, ¿no? Generalmente tenemos que estar nosotros alejados del nervio ciático o cualquier otro nervio principal que pase por el tejido muscular. Necrosis tisular, si hacemos la inyección de medicamentos tóxicos o medicamentos este, que no estén indicados para esa vía. Hemorragia, cuando lesionamos ya no un nervio, sino una vena a nivel de la zona de la aplicación, ¿correcto? Los abscesos y celulitis también es por una mala técnica, es una infección ya bastante grave que se produce a nivel de la zona de la inyección por una mala asepsia y hemos ingresado bacterias de la piel, generalmente estafilococos, que ingresan a la parte interna y empiezan a producir una infección y como no tienen hacia dónde drenar, se forma pues una celulitis en la piel. Podemos producir también reacciones alérgicas si el paciente es alérgico a algún componente del medicamento, también se produce pues rash a esa zona, ¿no? Hematomas también cuando ingresamos a veces burbujitas de aire, que es importante tener en cuenta también al momento de la preparación del medicamento.
sangrado cuando retiramos bruscamente la jeringa y no hacemos la presión necesaria por unos 10 segundos para que se termine de coagular y no sangre, ¿correcto? Contracción muscular porque, bueno, también al momento de hacer la inyección, tenemos una mala técnica y el paciente le duele y contrae el músculo y eso produce mayor dolor. Daño óseo cuando no tenemos la técnica adecuada y lesionamos, nos vamos a una zona diferente, a un cuadrante diferente y podemos lesionar hasta el hueso. Reacción vasovagal, que directamente es una reacción con la lesión del nervio. Vamos a ver aquí la técnica intramuscular. Principalmente esto es para poder entender cómo es la preparación del medicamento, ¿no? O sea, ahora existen estos dispositivos que se llama como unos clamps que se pone directamente a los viales, se introduce el líquido y se hace la preparación. El ángulo para la vía muscular es de 90 grados. Hacemos la aspiración, si no sale sangre, hacemos la introducción del medicamento. Esa es la forma de cómo descartar adecuadamente la jeringa ya utilizada. No, vamos a verlo otra vez, ¿correcto? Entonces, este es un vial que es solamente polvo, se necesita el diluyente para poder tener el medicamento listo, ¿correcto? Hacemos la dilución, hacemos la preparación de la jeringa, el medicamento, limpiamos la zona y hacemos la aplicación. Veamos acá, por ejemplo, que la introducción es recta y en una sola intención. El paciente está parado o está echado, la angulación la referencia siempre es el plano del paciente. Este es el plano del paciente, yo tengo este plano y tengo este plano, ¿correcto? El plano donde va la jeringa y el plano corporal del paciente. A este plano se tiene que hacer una angulación de 40 grados, es decir, perpendicular. No así, no así, sino perpendicular hacia al eje del paciente, ¿correcto? Y la intención siempre es directa, ¿correcto? No podemos ingresar muy arriba porque podemos lesionar hueso, más abajo ya están los nervios, entonces siempre hacer la medida que es sobre el cuadrante superior externo, que es a nivel de esta zona, ¿correcto? Luego de haber ingresado, tenemos que nosotros hacer la aspiración. Aspiramos un poco la jeringa y vemos si es que no hay eh, retorno sanguíneo, lo que hacemos es hacer la introducción del medicamento. Ahora, la introducción del medicamento también depende del tipo de medicamento que estemos inyectando. Generalmente medicamentos que son acuosos, podemos hacerlo rápido. Pero con medicamentos que son, por ejemplo, oleosos o grasosos o liposolubles, como por ejemplo el metamizol, se tiene que hacer despacio. No podemos ingresar ese medicamento rápido, bruscamente, porque ahí también podemos producir una irritación a nivel intramuscular. Podemos quemar esta zona, ¿correcto? Por eso la inyección en medicamentos que son oleosos es lenta. En cuanto a medicamentos que son lechosos, que son en polvitos para disolver, también la aplicación es lenta, ¿correcto? Y tiene que estar bien diluido. ¿Por qué? Porque si tenemos fragmentos de medicamentos que no se hayan diluido, también se van a depositar a nivel intramuscular y no se van a absorber y se va a producir un hematoma. ¿Correcto? Entonces, sí es importante conocer el tipo de medicamento que vamos a poner, cómo lo vamos a poner, si lo vamos a poner quizás rápido o lo vamos a poner muy despacio. ¿Por qué? Porque al final el paciente va a sentir el ingreso del medicamento y le va a quemar, le va a doler o le va a arder. Depende del componente que tenga el medicamento que estemos haciendo la aplicación, ¿correcto? Entonces hacemos la aspiración y luego hacemos la inyección del medicamento, ¿no? Tenemos que comprobar también que el medicamento la jeringa no tenga pues ninguna burbuja de aire. En cuanto a la vía endovenosa,
La vía endovenosa se administra el medicamento directamente a la sangre, directamente al torrente sanguíneo. Los principales accesos venosos es a nivel periférico, que están en las extremidades, los brazos y las piernas, y a nivel del acceso de la vía central, que son las venas más gruesas que se encuentran pues en el cuerpo, y estas se utilizan generalmente pues para pacientes que requieran un tratamiento más prolongado, ¿no? O que requieran un volumen mayor de medicamentos por esa zona. A nivel periférico es pues lo que ya conocemos como las venoclisis o los medicamentos directamente en la vena, ¿no? Entonces acá a nivel periférico no se administra medicamentos concentrados de glucosa al 12%, ¿no? Ni tampoco volúmenes superiores a 200 mililitros por hora. Esto en cuanto pues al goteo de la medicación, ¿no? Un acceso venoso no admite más de 200 mililitros en 24 horas, ni debe permanecer más de 72 horas. Es decir, la vía debe ser cambiada, se recomienda que sea cambiada máximo a las 72 horas, ¿correcto? Y en la vía central habíamos indicado que es para pacientes que requieren un tiempo prolongado de medicamentos. Las indicaciones para esta vía eh, se puede administrar por esta vía lo que es la nutrición parenteral, cuando se requiere conseguir concentraciones rápidas en caso de emergencia. Habíamos visto a nivel intramuscular el tiempo de absorción es aproximadamente de 15 a 20 minutos. En cambio, la vía endovenosa, la absorción del medicamento es mucho más rápida, ¿no? De 0 a, a 10 minutos. Si es preciso controlar los niveles séricos, también, también está indicado cuando los medicamentos se degradan, cuando los medicamentos se degradan por otras vías, ¿no? Entonces, cuando queremos una mayor concentración del medicamento en sangre, podemos hacerlo por la vía endovenosa, porque sabemos que a nivel intramuscular o cualquier otra vía, la absorción del medicamento disminuye, no es al 100%, ¿no? En los casos en los que no es posible utilizar otras vías para el paciente, se utiliza pues la vía endovenosa, ¿no? Es más directa para casos de emergencia, ¿no? Si se pretende corregir de forma rápida el balance hídrico, sobre todo en pacientes que están descompensados, que hayan sufrido algún tipo de emergencia médica y queramos atender o reponer la salud del paciente o el estado hemodinámico o hidroeléctrico en el paciente, lo hacemos por esta vía, por la vía endovenosa. ¿Cuál es la ventaja de la vía endovenosa? Es en la distribución rápida del fármaco, la acción es inmediata, el mejor control sobre los efectos y el control de la dosis. ¿Cuáles son los inconvenientes de la vía endovenosa? Principalmente, pues, los riesgos en la punción, que podemos hacer una ruptura del vaso, que se conoce como extravasión, y una aparición rápida de los efectos adversos. No lo podemos controlar eh, en segundos si es que el paciente, por ejemplo, no sabe si es alérgico a algún medicamento y le ponemos el medicamento por la vena, el efecto adverso es mucho más evidente y mucho más rápido. Entonces, la actuación también tiene que pues, ser inmediata, ¿correcto? Vemos acá la angulación de la jeringa, siempre es a 45 grados. La localización de las venas tiene que ser palpable. Generalmente pues utilizamos estas ligas para poder hacer un sobrevolumen extendido de las venas para poder hacer el reconocimiento de la trayectoria y poder hacer la introducción de la aguja. Vamos a ver cómo hacemos la localización. Hoy en día se tiene un aparato
bueno, todavía no en Perú, pero sí se utilizan en otros países, un aparato que es un detector venoso. Es como una lámpara, esta lámpara que vemos aquí, que lo que hace es emitir una luminiscencia y hace que eh, la trayectoria venosa resalte. Entonces nosotros vamos a visualizar aquí cómo es este proceso, ¿no? Entonces acá lo que vemos es eso básicamente, ¿no? Es esta luminiscencia se pone frente a la mano del paciente o al brazo del paciente, depende de dónde lo vayamos a localizar, y nos muestra la localización o la trayectoria venosa, ¿no? La técnica es igual, siempre se hace la asepsia, la antisepsia de la zona y se hace pues la introducción de la jeringa, de la aguja o en ese caso del catéter directamente sobre la vena, ¿no? Entonces se retira la ligadura para evitar la sobre extravasación de la sangre y se produce la forma correcta pues de la canalización de la vía endovenosa. Hay que tener ciertas consideraciones para realizar la inyectoterapia. Las consideraciones principales es que realizar siempre la higiene de manos antes de preparar el material para la inyección y poner la inyección, antes de entrar en contacto directo con el paciente y de ponerse los guantes, ¿no? La Organización Mundial de la Salud sacó una normativa sobre higiene de manos. La higiene de manos se realiza antes y después de la atención de cada paciente, antes y después de la preparación de los productos que vayamos a utilizar en cada una de las acciones de enfermería que hagamos, ¿no? Entonces, siempre antes de ponernos los guantes, es importante que se haga la higiene de manos. Otra consideración, seguir los 5 principios de la administración de medicamentos, ¿no? El fármaco, la dosis, la vía, la hora y el paciente correcto. ¿Qué quiere decir esto? Principalmente estos 5 pasos para la administración del medicamento es que nosotros identifiquemos el fármaco, que leamos la receta y que leamos el medicamento. Tienen que coincidir. Luego nos vamos a la posología, ver la dosis, cuánto le ha indicado el doctor, le ha indicado 10 mililitros, 5 mililitros, ¿no? Cuánto es que es la dosis que se le va a administrar. La vía es vía intramuscular, es vía endovenosa, es subcutánea, qué tipo de vía es que el médico está indicando. La hora, en qué horario está programado que se le ponga ese medicamento al paciente y cada cuánto tiempo. Y reconocer al paciente, ¿correcto? Entonces, siempre se ha visto, pues, eventos adversos de que le ponen un medicamento a un paciente que no le correspondía, ¿no? Generalmente eso se ha visto, pues, por una alta demanda en el trabajo de enfermería, ¿no? Pero por eso siempre hay que tener en consideración esos 5 puntos. El fármaco correcto, la dosis correcta, la vía de administración correcta, la hora que le corresponde al paciente y el paciente correctamente identificado. Otra consideración importante es preparar el material utilizado, comprobar la medicación a administrar y su caducidad. Siempre es importante no confiar, no es ser tan confiados en que el medicamento pues está adecuadamente en vigencia, ¿no? Entonces siempre hay que revisar la fecha de vencimiento, hay que revisar incluso si es que no tiene alguna otra alteración, no está abierto, ¿no? Si está abierto puede haberse contaminado, entonces hay que evitar ese tipo de medicamentos, ¿no? Que tenga algún otro tipo de circunstancia que no sea correcta. Entonces hay que verificar que el medicamento esté adecuadamente en condiciones óptimas, ¿no? Se debe de utilizar la técnica estéril en la preparación del fármaco. Así es, no cada vez que se haga la preparación
de un frasco sea solamente una ampolla, igual tenemos que hacer la limpieza del frasco y recién hacer la ruptura. Y estar pues con los guantes, ¿no? Para poder hacer la manipulación. Se debe utilizar la técnica estéril para la preparación del fármaco, desinfectar el tampón o el vial y cargar la dosis prescrita en la jeringa. Aquí vemos la forma correcta de sujetar lo que es la ampolla, que estas son sustancias acuosas, líquidas, y esa es la forma adecuada de colocar un vial, por ejemplo, que necesita primero ingresar el diluyente y luego hacer el retiro de la sustancia que vamos a colocar, ¿correcto? Esta es una técnica directa para poder hacer eh, la preparación del medicamento. Esto es en un vial. ¿Por qué? Porque este frasquito se coloca en esta posición porque el frasco de aquí está, está en presión negativa. Entonces, cuando vamos a querer aspirar, no se va a poder. Entonces, hay que inclinar un poco el frasco y dejar que el medicamento, pues, se pueda llenar en la jeringa, ¿no? De acuerdo al volumen que se nos ha indicado. Recordando las vías que hemos visto, las vías parenterales, la intradérmica es de 0 a 15 grados de angulación, es decir, bastante, casi cerca a la piel del paciente. Ingresamos a 15 grados, hacemos ruptura de la primera capa de la piel y bajamos a 0 grados y luego hacemos la inyección para que se forme la pápula. En el subcutáneo, la angulación es a 45 grados y en algunos casos a 90 grados si es que la jeringa es mucho más pequeña, porque no podría ser a 90 grados, sino solamente a 45 grados para llegar al nivel adiposo. Pero esta jeringa, esta aguja es bastante pequeña, generalmente cuando se administra pues medicamentos como la insulina, ¿no? Se pone a este nivel y la aguja es de calibre muy, muy pequeño. A nivel subcutáneo, recuerda que es a 45 grados y llega a nivel del tejido adiposo. Intramuscular a nivel, al ángulo de 90 grados, perpendicular al eje del paciente, y llega pues directamente la aguja de un calibre más largo a nivel del músculo. El tiempo de efecto en cada vía. La vía endovenosa es mucho más rápido. En segundos ya el efecto se siente. A nivel intramuscular demora de 15 a 20 minutos aproximadamente en hacer efecto. La vía subcutánea es un poco mayor, demora de 20 a 30 minutos para que haga efecto el medicamento por esa vía. A nivel intradérmico puede demorar de 30 minutos o más tiempo, ¿no? Hasta horas o días para tener una reacción. Generalmente la vía intradérmica habíamos indicado que es para hacer con fines de diagnóstico. ¿Correcto? Vamos a ver si tienen algunas consultas. A ver. Buenas noches. Me hice una consulta. ¿Qué es lo que ocasiona en la piel que se ponga morada? Esa es una extravasación es decir, hemos roto algún tipo de capilar o alguna vena que ha estado en la zona, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una angulación inadecuada, lo que va a ocurrir es de que, como un tubito, ¿no? O sea, tú ingresas una aguja y lo que haces es, llegas hasta ese nivel, pero si sobrepasas eso, entonces ocurre una hemorragia interna pequeña en la zona y eso es lo que se forma de coloración verdosa, luego se forma de una coloración violácea o morada, ¿no? Eso le llamamos hematoma. Equimosis, digamos equimosis, ¿no? Yadir, está mal tu internet, pero igual la clase está quedando grabada. Pueden ustedes consultar con el área de la escuela para que puedan pues ellos proporcionarle la grabación de las clases. Igual les recuerdo pues que
no dejen pues de solicitar su certificación, ¿no? Porque es importante para que ustedes puedan tener acreditada la capacitación que están llevando a cabo y que la GK pues pueda pues ustedes certificarlos con adecuadamente los certificados para que ustedes pues tengan mayor peso en su currículum vitae, ¿no? Mm, y eso es lo más recomendable. Sale mucha sangre, ok. ¿Es obligatorio aspirar cuando se aplica? Sí, sí, es importante que se haya hecho mm, un minutito, por favor, me están viendo. Ok. Sí es importante hacer la aspiración en forma casi obligatoria, porque si no hacemos eso, nosotros no vamos a tener la seguridad que estamos aplicando el medicamento en la vía adecuada. Por ejemplo, si lo vamos a hacer a nivel muscular, intramuscular, tenemos que hacer la aspiración y si vemos que sale sangre, tenemos que retirar levemente la jeringa, no retirarla completa, sino retroceder un poco la jeringa, unos milímetros, y volver a hacer la aspiración. Porque si nosotros nos quedamos en esa vía, lo que vamos a hacer es producirle al paciente mucho dolor y puede incluso perforar esa vena y puede producirse celulitis, absceso, infección, extravasación, equimosis en la zona. Entonces vamos a producirle un mayor daño porque el medicamento que vamos a inyectar en esa vía no es para una vía vascular, no es para una vía venosa, es para una vía muscular. Es decir, que ese medicamento está hecho para que se absorba a nivel muscular. Y si lo aplicamos en una vena, vamos a irritar la vena. ¿Correcto? Entonces se va a producir un problema más adelante. Por eso siempre es importante aspirar un poco nada más para que estemos seguros que la técnica está siendo adecuada, ¿no? Y que estamos nosotros introduciendo el medicamento, sea a nivel subcutáneo, a nivel adiposo, o sea a nivel dérmico, o sea a nivel intramuscular, ¿correcto? A nivel endovenoso, sí, pues lo vamos a ver directamente, ¿no? Que estamos dentro del vaso sanguíneo. En caso de no tuviera venas viables, ya que se revientan rápido o la piel esté muy callosa, ¿cómo sería el catéter venoso central? El catéter venoso central generalmente es a nivel hospitalario, eso se hace en la vena subclavia, se coloca pues un catéter de mucha más amplitud, mucho más longitud, donde el medicamento va a llegar directamente hacia los vasos más grandes del cuerpo, ¿no? Y la administración es controlada, ¿no? Es bajo supervisión médica constante. No podríamos hacerlo a nivel domiciliario, no podríamos hacerlo a nivel ambulatorio. Una vía de catéter venoso central no se hace a nivel externo, es siempre hospitalario y es con el especialista de emergencia o el especialista pues del médico intensivista, ¿no? Que hace la colocación de las vías venosas centrales. Ok. Bien, muchísimas gracias a todos también. Eh, bien, si ya no hay más preguntas. Ok, gracias. Bien. Bien, muchísimas gracias también a ustedes. Bueno, repasen las clases, traten de tener alguna pregunta, ya me la hacen saber y ya nos vemos en la siguiente clase, la clase número 5 y ya, bueno, sería nuestra última clase, ¿no? Entonces ya estamos, gustosos de seguir compartiendo con ustedes y bueno, pasen un bonito fin de semana. Muchas gracias. Gracias a todos también. Cuídense.